Bueno, hoy tengo el precioso privilegio de compartirles el tema de la capellanía comunitaria. Es un privilegio que nos reunamos como capellanes que somos para que sigamos creciendo en ese llamamiento, Dios los bendiga. En ese llamamiento santo que hace nuestro Señor. Así que los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Y quisiera de pronto, antes de que empezáramos, quienes puedan y quieran abrir su micrófono, su cámara, poder de pronto conocerlos. Hagamos una dinámica rápida para que nos conozcamos un poquito. Yo voy a decir mi nombre y cómo me siento hoy. ¿Cómo me siento hoy? Una palabra que diga cómo me siento hoy. Y así cada uno que quiera puede abrir su cámara y su micrófono y por favor dice su nombre y solo dice cómo se siente hoy para que podamos integrarnos un poquito y conocernos los que no nos conocemos aún. Bueno, mi nombre es Sandra Milena Alfonso y hoy me siento privilegiada. ¿Quién quiere seguir? Bueno, mi nombre es Cristina Jiménez y hoy me siento bendecida. Amén. Liliana, tienes el micrófono apagado. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Liliana Cardona. ¿Y cómo te sientes hoy? Bien, bien, bendecida. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones para todos. Mi nombre es Nancy Coral y me siento amada por el Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, José Alcides Quintero. Un cordial saludo en el nombre del Señor para todos ustedes. Me encuentro muy bien bendecido y con ganas de aprender. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Franquis Castillo y me encuentro bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, pastor. Mi nombre es Giovanni Silva. Me siento bendecido y en victoria. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? No están los pastores ni... No sé si es que la pastora... Si alguien más lo quiere hacer, gloria a Dios. Amada, no puedo abrir la cámara, pero mi nombre es Oskelly Medina, de Venezuela, y me siento muy protegida por el Señor. Gloria a Dios, profeta Oskelly, Dios te bendiga. Amén. Buenas noches, mi nombre es Patricia Velasco. Dios la bendiga, mi hermana Patricia. Bueno, por aquí se Buenas encuentra... noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Saray Castillo y me siento muy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Todos los hijos de Dios siempre estamos bendecidos, aún en las circunstancias más difíciles que tengamos, y de eso se trata nuestro caminar en el Señor. Por aquí también está mi esposo que los quiere saludar. Buenas noches, bendiciones para todos. Mi nombre es Carlos Giraldo y me siento bendecido para bendecir. Gloria a Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Bueno, sin más, vamos a arrancar el tema que hoy nos corresponde, que es la capellanía comunitaria. Voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. ¿Puedo cerrar aquí? Me quedará el hecho. Gloria a Dios. Mis amados, Dios los bendiga. Sigo insistiendo en esas bendiciones grandes del Señor. El tema que nos corresponde es la capellanía comunitaria. Bueno, la capellanía comunitaria realmente es una capellanía que abarca muchas instituciones, abarca muchas personas. Es una capellanía que, como lo dices, para la comunidad.
Entonces, esta capellanía tiene que ver con muchísimas instituciones, personas a las cuales debemos ir. Y no quiero, hermanos, arrancar en el tema sin antes regalarles esos versos bíblicos del Señor que nos dicen por qué servir. Y ese primer versículo bíblico es 1 Corintios 15, 58, que dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos para el Señor, hermanos amados, se va a quedar sin recompensa. Nada de lo que hagamos en la obra del Señor se va a quedar sin que Dios lo esté mirando. Y aunque no lo hacemos esperando una recompensa, sabemos que Dios bendice y Dios nos ama y Dios se ocupa de nuestras situaciones. También tengo otro verso bíblico aquí en la pantalla que ustedes lo pueden ver. Permítame. Voy a correrlo así. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Eso está en Romanos 12, 11. Y dice, nunca dejen de ser diligentes. A veces nos cansamos, a veces nos angustiamos, a veces tenemos situaciones, pero el Señor nos exhorta a que nunca dejemos de hacer la obra de Dios, nunca dejemos de hacer lo bueno. El Señor nos cuenta todo lo que hacemos y nos mira siempre. Entonces estamos llamados, hermanos amados, a servir con ese fervor que nos da el Espíritu Santo de Dios. Quiero arrancar mi siguiente diapositiva con un video que les quiero compartir. Es un video que se hizo en el 2021, cuando hubo el estallido social, pero que se hizo viral y que deja ver la necesidad que hay en la calle de las personas que no tienen en este momento, que no tienen un lugar fijo donde estar y que necesitan de esa ayuda no solamente natural, sino primeramente espiritual. Les quiero compartir este video. Permítanme y me dicen si sí lo ven y lo escuchan, es muy corto. Y logras el triunfo y sus deseos. No olviden los habitantes de la calle. Ellos son humanos. Listo. Listo. Entonces vamos ahora sí a entrar en materia de lo que es la capellanía comunitaria o social. La capellanía comunitaria es el servicio pastoral y humanitario que se realiza dentro de la comunidad, excepto fuera de contextos institucionales como instituciones que tienen ya una capellanía especializada donde cada uno hace la obra. A medida que vamos avanzando en las diapositivas vamos a encontrar versículos que nos animan a seguir trabajando en la obra de Dios. Este es Isaías 58:10, que muchos lo conocemos, y dice: si tú dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Amén. Si tú dieres tu pan al hambriento. Y sabemos que ese pan no solamente es natural, sino que también es un pan espiritual. Amén. En la siguiente capellanía vamos a arrancar con los ámbitos donde sirve la capellanía comunitaria. Y vamos a ver varios ámbitos, entre esos están los barrios y comunidades vulnerables. Amén. Es donde podemos servir. Escuelas y colegios, que allí se deriva una capellanía que es la capellanía educativa, donde podemos brindar apoyo emocional y espiritual. También personas en crisis, como en el caso de duelo, que es la capellanía fúnebre, que creo que vamos a tener la oportunidad más adelante de tener un seminario, capacitación sobre lo que es la capellanía fúnebre. Violencia intrafamiliar, depresión, enfermedad. Bueno, en cualquiera de estas situaciones, el capellán social o comunitario está para ir a atender esas necesidades de la comunidad.
También niños y jóvenes en riesgo, habitantes de calle, víctimas de desastres o emergencias, grupos comunitarios y juntas de acción comunal, actividades de reconciliación y paz, acompañamiento en programas sociales y fundaciones. Vemos que el ámbito donde podemos movernos es un ámbito muy amplio, porque normalmente cuando hablamos de capellanía comunitaria, nosotros pensamos en los habitantes en situación de calle, en los habitantes de la calle, pero resulta que los ámbitos son muy amplios porque usted puede ir a las juntas de acción comunal, a diferentes actividades donde usted puede prestar su servicio, puede ir también a actividades de reconciliación y paz que hace la alcaldía, que hacen diferentes fundaciones, a programas, por ejemplo, de jornadas de salud. Podemos estar apoyando diferentes actividades. Entonces, la capellanía comunitaria es una capellanía muy amplia que nos invita a desarrollar, hermano, ese don que Dios nos ha dado, porque algunos se inclinan más de pronto por un servicio que por el otro, pero donde Dios nos ponga, vamos a ser de bendición. Algo que el capellán comunitario debe pedirle al Señor primero es el amor por las almas, porque si nosotros no tenemos amor, hermano, nada podemos hacer, lo dice la misma palabra. Ir a las personas con necesidad, que se encuentran en situaciones difíciles, que están pasando momentos de depresión, de ansiedad, de angustia, un momento de duelo, no es nada fácil. Pero la palabra de Dios nos lo dice, hermano, que es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete. O sea, donde está el problema, allí debe estar el capellán, allí debe estar el moviéndose. Entonces, mis amados hermanos, esos son muy amplios los ámbitos donde nos podemos desarrollar. Seguida de esta diapositiva, vamos a encontrar las funciones de un capellán comunitario. Una de esas primeras funciones, hermano amado, es escuchar activamente. Tenemos que hacer intervención en crisis, visitas domiciliarias, enseñanza bíblica aplicada, es decir, que lo que enseñemos sea algo práctico para el que la necesita, para el que la está escuchando, mediación en situación de conflictos, actividades comunitarias, como les decía ahora, trabajo en red. No es trabajo en las redes, sino en rutas de apoyo. Ahora les explico qué son esas rutas de apoyo. Orientación en valores y principios, amén, porque vamos a tener que llegar a grupos de jóvenes, vamos a tener que llegar a diferentes entornos. Por ejemplo, nosotros como capellanes comunitarios, nosotros trabajamos en el distrito de Agua Blanca, en la comuna 13, más exactamente en el barrio Omar Torrijos. Allí está la iglesia, allí está la fundación, y nosotros tenemos comedor comunitario, pero aparte de eso, por el tiempo que trabajamos en el sector, ya hace más de 17 años, pues han llamado para ir a colegio, para tratar con los jóvenes que son más problemáticos, con los jóvenes que son groseros, los que pelean, los que consumen drogas, y hemos tenido momentos en que hemos tenido que ir a darles un tema específico. Estuvimos trabajando con más o menos 15 jovencitos de un colegio del sector, y pues para gloria de Dios fue de mucha bendición. Entonces el capellán comunitario tiene que estar preparado para eso, para ir a la comunidad, para ir a llevar ese mensaje de sanidad, de salvación, y que nosotros somos un puente entre ellos y Dios, porque ellos no se pueden acercar a Dios si no hay si no hay esos emisarios de parte de Dios. Entonces nosotros somos como esas manos extendidas de Dios, y debemos de prepararnos para eso, porque Dios quiere que vayamos a esas personas necesitadas. Otra de la palabra que dice el Señor es que Él no vino a los sanos, Él vino por los enfermos. Y desafortunadamente esos enfermos son personas difíciles, con muchos problemas, con problemas de rechazo desde el vientre, abandono, situaciones difíciles, divorcios en las familias. Hemos atendido jóvenes en los colegios que empezaron a consumir droga porque sus papás se separaron, porque tuvieron diferentes situaciones. Entonces, tenemos que encaminar nuestro servicio, o sea, abrir la mente, porque es algo muy amplio para poder ir a servir a la comunidad.
Dice Isaías 1:17, que me parece un versículo tremendo: aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, nos enumera una cantidad de situaciones en las que nosotros debemos estar, porque finalmente, hermanos amados, el Señor nos ha enviado esa gran comisión, y esa gran comisión que es ir y enseñar todo lo que hemos aprendido, y el que creyere, dice la palabra, y fuere bautizado será salvo. Pues es ir a hacer todo esto, a defender al que no se sabe defender, a socorrer al agraviado, a buscar al que está perdido. Entonces es una labor bastante amplia que nos pide el Señor que desarrollemos en esta capellanía comunitaria. Siguiente diapositiva, habla del perfil del capellán comunitario. Usted puede ir ahí mirándose, ¿será que yo tengo el perfil? ¿Será que me cuesta? Hermano, a veces nosotros venimos con dones de parte de Dios. Nosotros nacemos o el Señor nos va dando dones a medida que lo vamos conociendo, porque sabemos que Él nos va preparando, nos va vistiendo, nos va dando regalos, nos va ataviando para ese encuentro con el Señor. Y en ese ataviarnos con el encuentro con el Señor hay cosas que de pronto no nos gustan hacer, y hay cosas que de pronto no vienen innatas en nosotros o no tenemos esa vocación, pero el Espíritu Santo nos prepara para toda buena obra. Por eso dice que el siervo de Dios es apto para toda buena obra, es preparado para ese servicio. Hay cosas que están con nosotros, pero otras que debemos de pedirle al Señor que nos las dé, porque no todos tenemos esa misma vocación, de pronto de amor y de servicio. De pronto usted no soporta los olores, de pronto usted no soporta ir a la cárcel, de pronto usted no va a soportar ir a diferentes lugares donde Dios quiere que vayamos, y que no va a ser fácil, pero que si vamos con la palabra y respaldados por el Señor, pues Dios se va a glorificar grandemente. Entonces, lo primero que debe tener el capellán es una vocación de servicio, o sea, para ir y hacer la obra. El que no la tiene, pídasela a Dios: Señor, dame esa vocación de servir, porque finalmente eso es lo que busca el Señor de un siervo de Él. Por eso nos llama siervos, porque nosotros estamos llamados a servir. Debe tener una sensibilidad social, tiene que tener inteligencia emocional y espiritual, respeto por las personas, discernimiento espiritual, comunicación efectiva, dominio básico en intervención en crisis, y debe tener conocimiento bíblico aplicado al diario vivir. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: cada uno en el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de la multiforme gracia de Dios, es que Él se puede manifestar de muchas maneras a muchas personas, en muchos lugares, en muchas situaciones. Y nosotros somos esos brazos extendidos del Señor, por eso debemos de pedirle esa vocación de servicio. ¿Por qué tener inteligencia emocional? ¿Por qué inteligencia espiritual? Porque esa inteligencia emocional, mi amado hermano, nos va a hacer manejar nuestras emociones para poder ir a ayudar al otro que está manejando una situación difícil en el momento. Entonces, esa inteligencia espiritual también nos va a hacer obrar, hermano, no de acuerdo a lo que nuestros ojos ven, sino a ese discernimiento espiritual. ¿Qué se está moviendo en este momento? ¿Qué espíritu se mueve en este momento? Entonces, todas estas situaciones debemos de pedírselas al Señor. Amén, hermanos amados. Ustedes me están oyendo claro, están allí. No los puedo ver porque agrandé la pantalla, pero sí quiero saber si me están escuchando. Amén. Amén. Amén, amén. Perfecto. Por aquí me está mostrando mi esposo. Amén. Que sí, están todos allí. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Sigamos entonces, mis amados hermanos. Vamos a mirar qué actividades prácticas podemos nosotros hacer para formar un capellán comunitario. Como les decía, no todos nacemos de pronto, no todos nacemos o todos no hemos recibido ese don de Dios, porque de pronto usted todavía le cuesta ir a un hospital
a soportar de pronto un olor, a soportar una situación. Mire, yo les quiero compartir cortamente como testimonio. Yo llegué a los pies del Señor en el año 2000, finalizando en diciembre del 2000. Y mi anhelo cuando yo llegué al Señor era poder servirle como diácono en la iglesia, como diaconisa en la iglesia. Entonces, yo le pedí al Señor que yo quería ser diácono. Yo veía todos esos diáconos con uniforme y yo decía, Dios mío, ¿cuándo voy yo a llegar a ese lugar? Pero Dios actuó rápidamente y me llamó al privilegio de ese servicio que yo anhelaba, pero antes de que me llamaran al privilegio, yo tengo un hermano que se discapacitó, tuvo un accidente y él perdió todos sus huesitos desde la mitad, o sea, él quedó totalmente desbaratadito desde la mitad, desde la cintura hacia abajo. Él estuvo hospitalizado y le hicieron más de 20 cirugías. Y en ese proceso él entró muchas veces a sala de infectología. Y una semana antes de que me llamaran al diaconado, yo era una persona que no soportaba olores, que todo me daba náuseas, que todo era repulsivo para mí. Yo decía, y yo anhelaba servir, pero no sabía que el servicio era eso. Entonces fui a visitarlo a sala de infectología un día, mediodía, llevarle el almuerzo. Y lo primero que tuve que hacer fue cambiarle su pañal, limpiarlo, y resulta que mi mamá iba todos los días y mi mamá le ayudaba al Señor de enseguida, que había que hacerle lo mismo. Ese día, cuando yo lo estaba limpiando, yo empecé a sentir que yo no aguantaba, que yo me iba a desmayar, y me levantó la mano, como quien dice, me va a ayudar. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues ayudarlo, me contestó el Señor. Y me fui a ayudarlo y la carnita se le desprendía, el olor era impresionante. Pues resulta que como ese día me vieron ayudándolo a él, me empezaron a llamar de los otros lados, porque muchas de esas personas que están allá no tienen un familiar que las visite. Entonces es una situación bien difícil para estas personas, y ese día yo salí de allá llorando. Yo le decía, Señor, esto es servir. Y allí empezó, hermano amado, el proceso de servicio, porque es muy complicado, por ejemplo, cuando vamos a Sucre y uno entra en la calle y usted desde que entra empieza a sentir el olor a basura, el olor, y para muchas personas es difícil. Por eso yo les decía que hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa vocación de servicio, de amor por las personas que están desvalidas, de amor por esas personas. Al Señor lo siguió, por ejemplo, Bartimeo, y yo me imagino que Bartimeo no olía muy bueno, porque él era un ciego y estaba en la calle, no creo que él se bañara todos los días, y muchas personas así siguieron al Señor, y nunca vemos en un pasaje, los apóstoles lo estaban rechazando, pero lo que hizo el Señor es que lo dejó, que lo siguieran, y lo sanó y lo libertó. Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer como capellanes del Señor. Entonces, no es fácil, pero Dios nos va a ayudar. Amor, perdón, ¿me ayudas con la siguiente que me lo moviste y no la puedo manejar? Perdón un momento para seguir a la siguiente diapositiva. Como me la agrandaste, no sé cómo pasar. Listo. Listo. Entonces, una de las situaciones con que más nos vamos a encontrar, o lo que más practicamos nosotros, es con el habitante de calle o en situación de calle, que es un tema que tenemos que mirarlo como capellanes comunitarios, porque nosotros vamos y desde muchos tiempos antes se ha venido estigmatizando al habitante de calle. Nuestros abuelos, nuestros padres incluso les decían a ellos desechables. Y es una palabra que hoy día usted y yo no la podemos utilizar. Nuestros abuelos, nuestros padres, y hasta hace poco les decían indigentes. También es una palabra que no podemos utilizar con las personas que están en la calle. Y hay diferencia entre el habitante de calle y el habitante en situación de calle. El habitante de calle es una persona que vive de manera permanente en la calle y que ha hecho del espacio público su lugar habitual de vida.
Él hace del espacio público, él allí hace sus necesidades, él allí duerme, o sea, él permanece todo el tiempo en la calle, mientras que el habitante en situación de calle es una persona que atraviesa una situación temporal o circunstancial de vida en la calle. Entonces nosotros como capellanes comunitarios, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo los vamos a llamar, que es habitante de calle o en situación de calle. Entonces, aquí les puse un lema. Atraviesan una situación de calle, porque cuando usted lo categoriza y le dice usted es un habitante de calle, le está diciendo usted su lugar de vida es la calle y usted no puede salir de allí. Cuando usted le dice que está en situación de calle, usted le está diciendo a esa persona que en ese momento esa es su situación, pero que su situación puede cambiar, que él puede restaurarse, que él puede resocializarse, que él puede entrar en un programa donde él va a ser bendecido, donde él va a poder cambiar. Entonces, miremos aquí las diferencias entre el habitante de calle y el habitante en situación de calle. El habitante de calle, por ejemplo, tiene una permanencia prolongada en la calle. El habitante en situación de calle, la calle es una situación y no es su identidad. Sí, o sea, él no se identifica como habitante de la calle. Si usted se da cuenta, uno a veces le ha compartido a personas que están en la calle, entonces él dice, no, pero yo no vivo aquí, yo tengo familia, yo tengo dónde llegar, y muchos de ellos, es verdad, están pasando por ese momento difícil, o llevan 1 o 2 días en la calle porque se quedaron sin casa, porque normalmente la persona que consume sustancias psicoactivas, pues termina robando, termina saliendo de su casa y termina en la calle, y por eso muchos ya han hecho de la calle su lugar de vida. El habitante de calle tiene una ruptura casi total de vínculos familiares y sociales, mientras que la situación del habitante en situación de calle puede ser temporal o reversible, ¿sí? Puede ser temporal o reversible porque la calle no es la identidad de él. El habitante de calle, y yo creo que es una de las personas que más alta exclusión social tiene, porque es una persona que normalmente roba, que puede andar armada, que no huele bien, que no se ve bien, o sea que nuestros sentidos cuando lo miramos hace que nuestro corazón sienta algo. Cuando nosotros lo miramos como una persona normal y no como esas personas espirituales que somos, que nosotros debemos de mirar siempre como personas espirituales que somos, pues lo vamos a ver con ojo. La persona normal lo va a mirar y dice, ay, me va a robar, ay, huele feo, ay, me paso de calle, ay, qué horrible, mire cómo está, tira piedras, tiene un cuchillo, y obviamente también tenemos que saber discernir en qué momento nos vamos a acercar, pero son personas que son altamente excluidas, que altamente son excluidas de la sociedad. Entonces, la situación del habitante en situación de calle es diferente porque ellos sí puede ser temporal o reversible esa situación. Generalmente el habitante de calle está en la calle porque es una situación que él tiene asociada a un consumo problemático, a mendicidad o a reciclaje. Normalmente la persona que está en la calle pues recicla, normalmente todos piden y normalmente su consumo es problemático, muchos son agresivos. Entonces el que está en situación de calle reconoce que está en distintos niveles de riesgo. O sea, él está con miedo, pero está allí, pero sabe que está en riesgo. Entonces es una persona que todavía no ha llegado a su estado más bajo. Entonces, esa persona en situación de calle es una persona que más fácilmente puede ser recuperada de esa situación. El habitante de calle tiene una visión más estática, como si esa fuera su condición definitiva. O sea, él se amolda, él se habitúa, él cree que allí va a estar y que de allí no va a pasar. Mientras que la otra persona permite una intervención temprana y preventiva, y el lenguaje de esa persona es más humano y más restaurativo.
Mientras que el que está en la calle, hermanos amados, él no reconoce que pueda ser restaurado, sino que yo vivo aquí. Normalmente son las personas que difícilmente se quieren salir de la calle, que difícilmente aceptan esa ayuda psicosocial, esa ayuda social, esa ayuda de restauración. Normalmente ellos no la aceptan. Entonces es un habitante que ojalá todos pudiéramos tratarlos como si estuvieran en situación de calle y no como habitante de calle. Quiero que miremos en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, el marco legal en Colombia para los habitantes de calle. ¿Por qué el marco legal? Porque mire, nosotros normalmente como siervos del Señor, yo sé que aquí la gran mayoría tiene experiencia de ir a llevar alimentos, de ir a compartir la palabra, muchos han ido al Sucre, a la calle de la H, muchos van a diferentes lugares, a la isla, muchos hemos ido y hacemos esta labor porque sabemos que allá hay almas que necesitan de Dios que pueden ser restauradas, pero muchos trabajamos con las uñas, la mayoría, porque desconocemos el marco legal para los habitantes de la calle. Entonces, hay varias leyes, hay varios decretos, hay unas situaciones que hacen que nosotros nos podamos apoyar y podamos de manera más efectiva ayudar a estas personas en situación de calle. Entonces, la primera ley es la ley 641 que fue creada en 2013 y esa ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública social para los habitantes de calle, que dirige, ¿cuál es el objetivo? Garantizar, promocionar, proteger y establecer los derechos de estas personas con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social. O sea, eso dice la ley, incluso la ley los define como habitantes de calle y define qué derechos tienen. O sea, ya los califica dentro de un estándar social a los que se les puede aplicar esta ley. Luego viene el decreto 1285 de 2022, que en ese decreto se establece una política pública social para habitantes de la calle en Colombia, con el objetivo de garantizar la atención integral, la rehabilitación, la inclusión social de esta población. Esta ley está durante el periodo de 2022 a 2031. Normalmente estas estas políticas públicas son creadas para 10 años. Y esta política pública define un modelo de atención integral en salud, vivienda, empleo, reducción del estigma y ordena articulación entre varias entidades como de salud, integración social, seguridad, educación. Bueno, ella arma hace todo un plan para que esa persona que está en la calle pueda empezar un proceso desde su limpieza, su descontaminación, hasta que esa persona pueda nuevamente ser rehabilitada e incluida socialmente, que tenga una inclusión, que se haya una persona dentro de la sociedad. También en el Código Nacional de Policía, en el artículo 410, se estableció un modelo de atención integral para los habitantes de o en situación de calle, orientado a prevenir, promover, proteger, atender y restablecer sus derechos bajo principios de igualdad, diversidad, con responsabilidad de trasladarlos a centros de atención, aunque ellos estén bajo el efecto de sustancias psicoactivas, garantizando su bienestar y desarrollo integral. Muchas veces, y yo creo que aunque sabemos que estas leyes están creadas, pero poco se aplican. Uno a veces ve policías maltratando a los habitantes de calle. Ellos no deberían de hacer esto. O sea, ese artículo 410 del Código Nacional de Policía está para protegerlos, para que ellos los calmen, los traten como personas, para que ellos los trasladen si están en una situación muy difícil, sea a un hospital, sea, hermanos, a un centro donde lo van a tratar. O sea, ellos deben de prestar ese servicio. Es decir, que si nosotros vemos a un policía maltratando a un habitante de calle, podamos decirle. Por eso hay veedores ciudadanos.
que también tiene que ver mucho con la capellanía, porque realmente muchas leyes no se cumplen. Está la ley, pero realmente no aplica, porque también sabemos que es muy difícil, uno va donde la persona que está en la calle, le comparte, ella te recibe el plato de comida, porque siempre nos acercamos con un platico de comida, acepta tal vez bañarse, acepta que le corten el cabello, pero cuando le dicen vámonos para una fundación o para un hogar de paz o para una entidad que le ayude, ellos difícilmente lo hacen, porque ellos piensan que están bien. Entonces, la labor de nosotros es también conocer todas estas leyes para que en el momento en que ellos decidan hacerlo, pues podamos de pronto apoyarlos de una manera más efectiva. También la jurisprudencia de la Corte Constitucional dictó la sentencia C-385 de 2014, que protege su dignidad y prohíbe discriminación. Mire, hay prohibición de discriminarlos y todo el mundo los discrimina. Es una sentencia que garantiza acceso a derechos como salud, identidad y protección. Y también hay programas nacionales. Ahora en este gobierno hay un programa que se llama Construyendo Dignidad, que es del Ministerio de Igualdad y Equidad de Género. Entonces, construyendo dignidad. Entonces es una estrategia territorial, como ellos dirigen esa estrategia busca dirigir a estas personas a centros de acogida, comedores sociales y rutas de atención de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces, hay programas, hay instituciones, pero a veces nosotros desconocemos, porque vuelvo y le digo, si usted va y le comparte, le lleva la palabra a una persona de estas y quiere salir de allí, pues debemos ir armados. ¿A dónde lo remito? Se debe crear una red de apoyo. ¿A dónde lo debo de remitir? Usted le pregunta, ¿usted tiene cédula? Entonces ahí es donde se necesitan todas estas instituciones para poder construirle a esta persona ese paso para que él pueda llegar a resocializarse, para que pueda llegar nuevamente a ser esa persona en sociedad que antes era. Ese es el objetivo de poder hacer esto. Este es un videito que se los quiero compartir para que entendamos que en la ciudad, este es específicamente de aquí de Cali, de que nosotros tenemos aquí en la ciudad sitios donde se pueden llevar las personas. Obviamente no siempre habrá cupo, pero hay varias entidades y varios hogares, entonces cuando uno se dirige a ellos, de pronto aquí no, pero en este otro lo pueden ayudar, y son del gobierno, son de la alcaldía de la ciudad, y estos programas han hecho que muchas personas en esta situación se resocialicen, que puedan salir adelante, que ahora ya trabajen, que sean útiles para ellos mismos y para la sociedad. Entonces les voy a compartir este videíto para que lo miremos cortamente y podamos entonces entender un poquito qué es ese proceso que se hace. Esta casa me sirve de mucho porque aquí podemos bañarnos, podemos comer, y si esta casa no existiera, pues estaríamos muertos en vida, sin comer, sin bañarnos, sucios. Me sirven para bañarme, para lavar la ropa, y cuando salimos de acá, pues siempre nos dan un buen desayuno. Para muchas cosas, para bañarme, alimentos y todo. Ayuda mucho para bañarnos, todo eso, que lo bendiga siempre.
para mí es mi casa, es mi familia, como lo he logrado expresar algunas de las personas que son los colaboradores de aquí. Lo digo de esta manera porque es mi casa. Hoy por día, después de que estaba en la calle, y hubo alguien que me dijo que si no conocía y he llegado aquí, para mí es mi casa, mi familia, lo que en este momento me está haciendo dar vida nuevamente para poder alcanzar una resocialización. Pues gracias a Dios, primero a él, los acogía, prestaban buenos servicios, los supervisores, los que nos quedan aquí guiándonos, pidiéndole a Dios que nos deje la droga. Hace 4 años llegué en estado de deterioro, era una persona adicta a la heroína, llevaba 16 años en la calle, me recogieron en el barrio Sucre, de allí me trajeron, me dieron el procedimiento de bañarme, de coger los hábitos de bañarme, vestirme, oler bien. Me metieron a un proceso donde me estaba resocializando. En este momento estoy en una casa donde por medio de la alcaldía y el hogar de paso me han puesto allí para seguir en mi proceso. Soy un habitante de la calle, el cual me he beneficiado del lugar de paso. En mi proceso me ha servido mucho porque me han acogido con amor y me han enseñado muchas cosas. He mermado mucho el consumo, me alejé por un problema que tuve, pero ya he regresado de nuevo porque veo que aquí hay la oportunidad grande de poder salir uno adelante para ser alguien, tener una identidad. La idea es cero consumo y he regresado con las ganas de salir adelante. Mi proceso en el hogar de paso ha sido muy bueno. De verdad, yo conozco el hogar hace 2 años. Después he ido evolucionando en muchos aspectos de mi vida. Llegué en un estado deplorable al hogar, pero gracias al equipo de profesionales, al apoyo del hogar, he podido ir saliendo adelante. No ha sido fácil, ¿no? He puesto mucho de mi parte. Al principio fue muy difícil, ¿no? Pero al ver el cariño y todo lo que le brindan a uno aquí, uno va tratando como de ir concientizando de que de verdad hay que valorar la ayuda, ¿no? Me he sentido realmente muy agradecido a ellos porque venían con un proceso en mi pierna más que todo y venía pasando la dificultad que casi llegué al extremo de perder mi extremidad izquierda. Gracias a Dios ellos me colaboraron mucho y hasta ahora puedo decir que coroné con el proceso de mi pierna y muy agradecidos con ellos.
realidad, mire, por lo menos hoy yo no he comido nada. Ya me ha tocado inclusive arreglar la carretera que me dañó y ese es el trabajo con los cuales me defiendo. Y esto por lo menos es una bendición de Dios. Yo le agradezco mucho en este momento esto. El servicio pues me han dado la alimentación primero que todo. Me han dado de comer y beber, asistencia médica, y con psicólogos, recreación. Y me han invitado mucho al lugar de paso. He caído en cuenta de que es necesario volver a vivir. Esto es volver a vivir. Porque que me ha mermado el consumo del alcohol, sobre todo porque yo soy adicto al alcohol. Lo enseñan a uno en los talleres muchas cosas que le facilitan un poquito más la vida a uno. Me enseñan a trabajar, a salir adelante. Poder sobrevivir. La siguiente diapositiva. Dígame, por favor. Dejar de compartir. Qué bendición este servicio. Un momento, por favor. Bueno. Déjame ver. ¿En la pantalla? Sí, señora. Señora. Ok, como vimos en el video, hay centros y aquí tengo los contactos de varios centros de ayuda para habitantes de la calle, aquí en la ciudad de Cali, ¿no? Básicamente, donde les brindan hogar, es un hogar de paso, pero les brindan muchos programas, tanto de psicología, rehabilitación, alimentos, en la parte de salud, en la parte de aseo, que de pronto es muy interesante poder tenerlo para el momento en que se requiera. Aquí está el hogar de paso Luz y Esperanza, que era donde estaban hablando los habitantes que se están resocializando. También hay otro lugar que se llama Casa Hogar de la Divina Misericordia. Están los Samaritanos de la Calle, que es una fundación, que ellos también prestan una labor bien importante. Y está la Secretaría de Bienestar Social, que es para habitantes de calle, y allí está el teléfono, la dirección y el correo electrónico. Ellos se encargan básicamente, esta Secretaría de Bienestar Social, de habitantes de la calle. Entonces, pues muy interesante dejarla allí en todo el material que vamos a tener para el momento en que la requiramos usar. Entonces, quiero también compartirles las cifras que tenemos en este momento en Colombia referente a los habitantes de calle. Para 2025, mire, porque hicieron como una actualización, el panorama de habitantes de calle en las principales ciudades colombianas mostró una situación crítica y en aumento. Y ahora, esta es de personas censadas. Sabemos que muchos no se dejan censar, que a muchos no los van a buscar a todos los lugares. Esto es el censo que ellos han hecho. En Bogotá se registraron 10.478 ciudadanos habitantes de calle, según el censo de 2024, consolidando cifras a principios de 2025. En Cali, mire el promedio que tenemos, se estima un promedio de 6.000 personas en esta condición, con alta concentración en la zona céntrica, que es la Comuna 3, o sea, allí en Sucre, y un aumento significativo en la demanda de atención, porque cada día llegan más personas a la calle.
En contexto nacional, el Ministerio de Salud señala que Bogotá concentra el 41.85% de la población, seguida de Cali con el 20.84% y luego Medellín con el 14.10%. Entonces, el total nacional que ellos tienen en este momento, pues censado, es de 30 personas en esta situación. Entonces, la mayoría son hombres, el 80% son hombres. El promedio de edad es de 44 años aquí en Cali, también en Bogotá. Y la atención se concentra en servicios de salud, alimentación, resocialización, con inversiones millonarias en la ciudad durante 2024 y 2025. Sabemos que cada día, por derechos humanos y por todo, se va encaminando hacia dignificar la persona, hacia quitar el estigma. Entonces, asimismo, el gobierno debe invertir más en estos programas y cada día, pues, tratar de que estén mejor, que es lo que se busca realmente y lo que quisiéramos todos, que todo se resocializara, pero sabemos que es una situación difícil. Entonces, ahora vamos a mirar en la siguiente diapositiva ya el rol del capellán y la población habitante de calle. ¿Cuál es nuestro rol? Ese primer rol es el acompañamiento espiritual. Para eso nosotros tenemos que tener una escucha activa, tenemos que orar, tenemos que saber consejería bíblica, por eso vimos el tema pasado de la consejería, como el capellán como consejero, palabras de propósito y valor, porque sabemos que si nosotros vamos respaldados por la palabra de Dios nunca se devuelve vacía. Siempre cumple ese propósito para el cual Dios la envía. Entonces es allí donde nosotros también la debemos aplicar. También debemos enfocarnos en atención humanitaria, como alimentación, aseo, ropa, sanitización y unos primeros auxilios básicos. Hay otra parte que normalmente uno no hace, que es la defensa de derechos. Esa defensa de derechos va desde recuperar la cédula, lo que les hablaba. Si la persona no está identificada, perdió su documento, entonces es en lo posible cuando lo podamos hacerlo, y para eso pues se necesita la registraduría. Por eso se necesita un engranaje de entidades que puedan beneficiar a los habitantes en situación de calle. Afiliación de salud, asistencia social, programas de vivienda y rehabilitación. Eso es una defensa de derechos, porque aparte pues de ir a llevar la palabra, aparte de ir a llevar un alimento, también deberíamos hacer un poco más por estas personas. Hay un acompañamiento psicosocial básico, que son los primeros auxilios psicológicos, PAP. ¿Qué son esos primeros auxilios psicológicos? Usted va a llegar donde una persona que puede estar consumiendo droga en el momento, que puede estar perdida. Entonces nosotros tenemos que tener, no que usted tenga que ser psicólogo, psiquiatra y que usted vaya a llegar con terapias. No, es de pronto poder darle manejo a una persona que en el momento está en depresión, una persona que en el momento está llorando, otra que está gritando, otra que esté, o sea, todos los estados que les puede producir a ellos las sustancias psicoactivas, el licor, todo lo que ellos consumen. Entonces, que la persona pueda llegar, porque si a usted lo insulta el habitante en situación de calle y usted no tiene ese control, ese manejo, esa psicología un poco para ellos, pues usted va a insultar al habitante de calle. Entonces, ¿cómo vamos a llegar donde ellos? ¿Cómo vamos a atenderlos en el momento en que ellos estén en esa situación de crisis? O sea, nosotros debemos saber un poco intervenir en momentos de crisis. Tenemos que tener una regulación emocional, una persona que sea de un carácter muy fuerte, porque nos vamos a encontrar con personas agresivas, con personas pasivas, con personas que no quieren hablar, otras que quieren hablar mucho y quieren que los escuchen. Entonces tenemos que tener el manejo de todas estas situaciones, contención en momentos críticos, como una persona que está con ira, que quiere hacer algo malo en ese momento, enseñarle a calmarse, cálmese, vamos a contar hasta 10, vamos, sí, ¿cómo le vamos a llegar en ese momento para poder ayudarlo?
Y lo que les hablaba ahora en la defensa de derechos, tenemos que hacer una gestión institucional, o sea, tener un enlace con la Secretaría de Integración y Bienestar Social, salud mental, drogodependencia, programas de reintegración laboral, comisaría de familia. Recuerde que también usted se puede encontrar momentos en que va a haber habitantes de calle con niños. Muchos de estos niños a veces no hay intervención pronta del bienestar familiar porque no es el mejor lugar donde ellos se encuentren. Alguna vez estuvimos en la calle de la H y había una casa donde todos consumían y había un niño de 2 años al lado de ellos viéndolos cómo consumían. Entonces ese niño no debe estar en ese lugar, se debe denunciar porque no es bien para él, porque corre peligro, porque puede ser abusado, porque todos están en ese momento consumiendo sustancias y no es el mejor escenario para un niño estar en medio de ellos. Entonces, vamos ahora a mirar los protocolos para el capellán. Yo sé que, o sea, yo hice este protocolo, yo sé que cada uno lo puede conocer porque todos hemos vivido la experiencia, pero es como de pronto tener el material, que nosotros podamos tener ese material para instruir a otros que de pronto nunca han ido a la calle. Yo sé que aquí la mayoría sirven a Dios, la mayoría son siervos todos del Señor. Si está aquí es porque usted es un siervo del Señor, porque quiere seguir sirviendo, quiere seguir, hermano, creciendo cada día. Entonces, este material nos puede servir para enseñar a otros. En ese primer acercamiento, o sea, que es el primer paso, tenemos que hablarles con respeto, buenas tardes, buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? O sea, son ejemplos, pero que de pronto pueden ser prácticos, pero que dirá, pues eso tan sencillo yo lo sé. Pero ¿cómo vamos a llegar a ellos? No darle órdenes, siempre presentarnos. Somos capellanes y estamos aquí para servirte. O sea, que ellos en ese primer acercamiento que tengan con nosotros puedan sentir paz. Ah, estos son capellanes, estos me vienen a ayudar. Pero usted no puede llegar de una vez, ahí le traigo un alimento y si se quiere ir para una fundación, camine. No, te presentas, mi nombre es tal y soy capellán y estoy aquí para servirte. Ese sería un primer paso de acercarnos a ellos. Un segundo paso es que usted tiene que ser muy visual y usted tiene que evaluar las necesidades inmediatas de esa persona. O sea, tiene que mirar, tiene hambre, tiene dolor físico, o sea, usted lo puede ver herido, está desorientado, tiene consumo reciente, hay riesgo en ese momento en salud mental, violencia, clima, o sea, ¿en qué riesgo se encuentra esa persona? Nosotros tenemos que no solo discernir naturalmente, no solo espiritualmente, perdón, que es lo que nosotros tenemos, sino también naturalmente cómo está la persona en ese momento. Después de eso, de que ya se haya hecho ese acercamiento, de que usted evalúe esas necesidades inmediatas, ya usted pasa a una intervención segura. Esa intervención segura, usted nunca va a confrontar el consumo. Usted tiene que evitar contacto físico sin consentimiento. Ah, venga, lo abrazo, pero usted, ¿lo puedo abrazar? ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo bendecirlo? Normalmente lo más aconsejable es ir mínimo siempre en parejas. Podemos ir más, pero mínimo en parejas y mantener una distancia de seguridad. Eso va a ser una intervención segura para nosotros y para la persona también, que no le vamos, porque no sabemos qué sustancia acabó de consumir, cómo se encuentra. Lo vamos a hacer con todo el discernimiento también y pidiéndole a Dios esa guianza. Lo siguiente sería una ruta de acción, o sea, ofrecerle comida, agua, si usted va ese día, lleva kits de aseo, puede decirle a la persona si necesita oración y si le permite orar por él. Y de último sería remitirlos a entidades si la persona acepta y acompañar en esos trámites. ¿Por qué remitirlo a entidades? Lo que les decía, si usted llega y, por ejemplo, usted va donde la persona, pero usted no tiene a dónde enviarla, no hay un sitio donde usted pueda enviarlo, donde usted lo pueda remitir, pues la atención se quedó a medias. Normalmente la mayoría dicen, no, no me quiero ir, pero va a haber una persona que quiera salir de allí, una persona por la que Dios lo llevó a usted allá a que llevara el mensaje de la palabra de Dios y fuera instrumento en las manos de Él. Entonces, eso es muy importante. Y el último paso es el registro. Usted y yo debemos llevar una ficha con el nombre, con el sitio, con las condiciones de las personas, con la necesidad, porque esto, hermano, nos va
nos va a poder permitir crear esas rutas con entidades locales. Como le decía, está la registraduría, está el bienestar familiar, está la policía, las instituciones y fundaciones que los reciben para hacer la limpieza, para descontaminarlos, o sea, muchas entidades que en el momento podemos remitir, o habrá una persona que necesite ya psiquiatría, psicología, bueno, tantas cosas que nos podemos encontrar en la calle. Entonces son muchas las herramientas que nosotros podemos tener, pero una de esas y más importante es la herramienta espiritual para el capellán. Esa herramienta espiritual, hermano, es como qué mensaje llevarles a ellos, qué podemos llevarle a ellos espiritualmente, y es un Dios no te ha olvidado, tu vida sigue teniendo propósito, hay esperanza para ti, lo que hoy vives no define lo que puedes llegar a ser, o sea, llegar a esa persona dando la esperanza de que él puede cambiar, de que Dios lo puede levantar, lo que nosotros sabemos hacer. O sea, llegar donde esa persona y animarla para que esa persona verdaderamente pueda acercarse a Dios y Dios pueda obrar en su vida. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, mire lo importante de la palabra de Dios, de poder llevar ese mensaje de sanidad, de salvación, poder ser instrumentos en las manos del Señor. ¿Qué no podemos olvidar hacer? Y nosotros antes de, o sea, a veces vamos a una campaña y nos vemos aquí a las 7 de la noche, a las 6 preparamos la comida y salimos. A veces para nosotros lo más importante es preparar ese alimento, ponernos la camiseta de capellán y salir. Pero hay cosas que no podemos olvidar hacer, como es, por ejemplo, un mapeo comunitario, que nosotros podamos crear un mapa de hogares de paso, de comedores, de rutas de salud, de centros de rehabilitación, o sea, ese mapeo de la ciudad donde podamos remitir. Tenemos que tener círculo de oración y carga espiritual, o sea, orar para que en nosotros haya compasión, fortaleza emocional y discernimiento. Muy importante la oración para el capellán, porque nunca vamos a saber qué va a poner el enemigo en la calle para quitarnos la paz, para dañar, para saber que el enemigo vino a matar, robar y destruir, y esa palabra se aplica y él la hace en todos los ámbitos donde nosotros vayamos. Entonces, aquí hay una frase que es muy importante, aunque no es bíblica, pero el capellán comunitario no es solo un visitador, es un restaurador, un puente, un sanador emocional, un vocero de Dios en la calle. Miren lo importante de esto, es un vocero de Dios en la calle, es un instrumento de Dios en la calle. Entonces es muy importante poder prepararnos para hacer esta labor que Dios quiere que hagamos. Miren, nosotros, esta frase también se la regalo, nosotros servimos a Dios cuando extendemos la mano al que nadie ve. Servimos a Dios cuando extendemos la mano al que nadie ve. Servir a Dios, hermanos, no solo se demuestra en lo que decimos, sino en lo que hacemos, por quienes más lo necesitan. Cuando servimos al prójimo, el amor de Dios se vuelve visible. Allí es que se visibiliza el amor de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué palabra tan tremenda. Y ahí no solamente lo podemos aplicar para bienes materiales, ¿sí? Un alimento, sino lo que Dios nos ha dado. A nosotros Dios nos ha dado palabra, nos ha bendecido, nos sacó de las tinieblas a la luz. O sea, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y es allí donde nosotros podemos ser esos instrumentos en las manos del Señor. Es allí donde nosotros podemos ser esos vasos de amor y de misericordia. Entonces, Dios nos está llamando a, como capellanes, poder hacer esa labor, como capellanes poder ir como esos brazos extendidos del Señor, poder, hermanos, ir y hacer esa labor que Dios nos está invitando a hacer. Entonces, pues, básicamente este era el tema de la capellanía comunitaria.
Quisiera que abrieran de pronto sus micrófonos o levantaran su manito si tienen alguna pregunta o un aporte, porque es muy importante el aporte que podamos hacer y es muy importante este espacio donde podamos compartir. ¿Me puedes ponerla en la llamada? No sé si alguno quiere aportar, intervenir, comentar, preguntar. Mi profeta, buenas noches. Bueno, la verdad es que cada día nos asombramos más de irnos metiendo y sumergiendo en lo que es esta labor del capellán. Uno cree que solamente, como decía ahora, comentaba usted, poner el chaleco y coger una canasta con comida y salir, pero cuánto cuidado, cuánto por aprender para uno poder enfrentarse a esta labor. Sí, hace mucho tiempo lo venimos haciendo por amor, porque sentimos como ese anhelo de poder ir a servir y a llevar un plato de comida, pero cuánto conocimiento necesitamos, porque ellos no solamente necesitan un plato de comida, muchísimas las necesidades de ellos, y ver aquí esta cantidad de herramientas que nos dan para uno poder mirar un poquito más allá del hambre, me parece muy importante. Y bueno, solo darle gracias a Dios por sus vidas, por habernos dado la oportunidad de estar participando en este seminario y que sea Dios preparándonos cada día, fortaleciéndonos y para poder seguir adelante en esta labor tan linda, en este llamado que nos está haciendo el profeta Carlos Mario. Muchas gracias. Amén, doña Nancy, un abrazo grande, Dios me la bendiga, amén, así es. El plato de comida debe ser solo la excusa para llegar, no es lo más importante. Lo importante es el conjunto de todo y que podamos ser esos instrumentos en las manos de Dios, que es lo más importante. No sé si alguno más quiera participar, opinar. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Amén. Sí, muy interesante porque allí podemos cumplir el deseo del corazón de Jesús. Cuando Él habló y dijo que vení bendito mi Padre del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Y es cuando Él dice que por cuanto le hicimos a uno de esos pequeños, a Él lo hicimos. Entonces esto está relacionado con la labor social que como iglesia debemos hacer con esas personas necesitadas, y siempre hacerlo en el nombre de Jesús sin esperar nada a cambio, y saber de que Dios Él se va a encargar de ayudarnos, de guiarnos y hacer algo en la vida de estas personas. Y es muy importante, me pareció muy interesante los centros de ayuda, estar muy conectados con esos centros, conocer los lugares exactos para uno poder direccionar a estas personas, porque en muchas ocasiones se les habla a alguien, se les entrega una literatura, se les entrega algún detalle, y pues siguen su camino porque uno tiene un lugar donde direccionarlos. Entonces me parece muy interesante esto, que existan lugares donde uno los pueda direccionar. Amén, pastor, así es. Gloria a Dios. Alba Lucía tenía la mano levantada. ¿O alguien más? Angie. Angie. Creo que no más. Bueno, mis amados hermanos, la asistencia. Sí, ya quería comentarles, mis amados, la asistencia está en el grupo de WhatsApp. Además de esto, quería comentarles que también existen en Cali 700 y algo de comedores comunitarios, donde los habitantes de Cali también pueden asistir. Y normalmente, como en el comedor comunitario se solicita un aporte a la comunidad como parte del programa, por experiencia tengo
que al habitante de calle, cuando se le enseña que también debe aportar, él trae su aporte social. O sea, él empieza a valorar ese plato de comida, trayendo 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, hasta que ellos ya empiezan a dignificar esa situación en la parte alimentaria. Y ya los otros centros que manejan como samaritanos de la calle, entre los que nombró mi esposa en la diapositivas, son donde pueden bañar, donde pueden vestir. Entonces, aparte de esos centros, tenemos los 700 comedores comunitarios, donde también se brinda alimentación caliente a creo que un 10%, y otros comedores mucho más tienen 20% de población en estado o en situación de calle. Que Dios les bendiga. Tenemos en el grupo de WhatsApp el listado de asistencia, por favor, llénenlo, porque con eso que estamos ya consolidando el grupo. Le pido ahora a cada pastor que tiene líderes a su cargo tener bien el dato de la asistencia, porque sabemos que hay algunos líderes que se conectan con su esposa o tal vez dos familiares cercanos. Entonces, por favor, cada pastor debe decirme: mira, hermano, tal hermano entró, porque pues por ejemplo tenemos la pastora Kelly en Venezuela, tenemos a Laurela Charlie Serna en Ecuador, y tenemos al pastor Franquis aquí en Cali, y Dios Pérez, y al pastor Fabio de Soplo de Vida, la pastora Nancy Celis, quienes les pido oración porque han estado con quebrantos de salud. Amén. Claro, Lucía, puedes hacer tu comentario. Es que no sé cómo abrir aquí el... Ya lo abriste. Ya está abierto el micrófono. ¿Ya? Sí, ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí. Yo quería hacer un comentario pues corto. Ha sido muy importante esta clase porque yo vivo en una parte vulnerable donde hay un farillón y se reúnen habitantes de calle. Ellos son consumidores, inclusive pues ahí hay un, pues como el expendio, y para mí ha sido muy duro porque eso nos ha afectado mucho, y uno a veces se llena así, pues ha habido momentos donde uno se frustra porque es la parte donde uno tiene su casa, pero ha sido algo muy bonito porque yo de un tiempo para acá pues me ha cambiado pues como la actitud y el pensamiento, porque ahí arriman mucho a traerles comida, les vienen vienen en carro, les traen desayuno, comida, inclusive viene un carro, creo que es de la alcaldía, y los bañan, les cortan el pelo, el carro ese tiene para que ellos se bañen, bueno. Entonces, porque a nosotros nos toca soportar aquí mucha bulla, y ellos aquí enseguida, antes de que colocaran una reja, se hacían ahí a escamparse en del agua, no nos dejaban dormir. Y a veces venían mucho a pedirnos agua para ellos bañarse en acá. Entonces digo, les decía: no, ustedes se ganaron su vida, y y porque uno tiene que pararse, dejar de ver televisión, ¿no? Entonces ha sido algo muy bonito porque aprende uno a ver las cosas de manera diferente. En mi caso pues particular, ¿no? De la manera en que uno los puede ayudar. ¿Ya? Era eso. Amén, amén. Así es. Somos instrumentos de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos. Creo que nadie más iba a participar, pues los bendecimos en el nombre de Jesús. Sigamos siendo esos embajadores de Cristo donde Dios nos pone, siendo utilizados siempre por el Señor, que es lo más importante. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a hacer una oración corta para finalizar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, precioso Rey. Te pido que la palabra que nos estás dando, Señor,
la podamos poner en práctica, se vuelva rema en nuestra vida, precioso Rey, que nosotros podamos ser esos instrumentos, esos vasos para la alabanza y la gloria de tu nombre. Te pedimos que nos llenes, Señor, de amor, de compasión por el desvalido, Señor, que nos llenes de misericordia, de bondad, Señor, que ese fruto de tu Santo Espíritu, Señor, sea visible, Señor, en nuestras vidas y nuestras acciones. Bendigo a cada siervo aquí conectado, aquí representado, cada iglesia, Señor, y te pido que tu mano poderosa esté con ellos. Asimismo, presentamos en esta noche la vida del pastor Héctor Fabio Gómez, de la pastora Nancy, de su casa, que han estado con quebrantos de salud. Yo te pido que los fortalezcas, Señor, que tu mano poderosa y sanadora esté allí, Señor, y que cualquier virus, cualquier situación, Señor, que esté molestando, Señor, que esté interfiriendo con su salud, Señor, sea quitado. Y seas tú, poderoso Dios, el que tome el control y el que los levante con poder y con gloria. Te damos toda la gloria y la honra en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo, mis amados, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, Amén, amén. amén. Dios los bendiga. Buenas Amén. noches. Gloria a Dios. Feliz noche. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, nos vemos en 8 días con orden cerrado. Clase de orden cerrado, que es muy importante también. Bendiciones, mis amados.